Durante los últimos años, los traductores han tenido la percepción de que la traducción automática era una amenaza para ellos. Se pensaba que en un futuro próximo, los sistemas de traducción automática conseguirían un nivel de calidad suficiente como para reemplazarlos. Últimamente, esa percepción se ha cambiado de una amenaza hacia una herramienta que puede ser de utilidad en muchas situaciones. La traducción automática, también llamada MT del inglés Machine Translation, es un área de la lingüística computacional que investiga el uso de software para traducir textos o habla de un lenguaje natural a otro, tanto con o sin ayuda humana. European Association for Machine Translation is the application of computers to the task of translating text from one natural language to another. Aunque el concepto de traducción automática o Machine Translation ha existido desde el siglo XVII, no fue hasta la primera mitad de los años 30 del siglo pasado cuando se desarrollaron propuestas. En 1933, tanto el franco-armenio George R. Strony como el ruso Peter Troyansky solicitaron patentes por separado para lo que ellos denominaron máquinas de traducción, siendo este último el más significativo. Sin embargo, la investigación en torno a la traducción automática tiene su inicio a partir del memorándum emitido en 1949 por Warren Weaver de la Fundación Rockefeller al filósofo y matemático Norbert Wiener, en donde proponía varios métodos basados en la tecnología y teorías desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial. Es así como varias universidades en Estados Unidos iniciaron sus investigaciones en el campo de la traducción automática. Es así como en 1951, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, o MIT por sus siglas en inglés, designó al filósofo, matemático y lingüista Yehoshua Bar Hillel como su primer investigador de traducción automática. Bar Hillel convocaría la primera reunión en torno a este campo un año después, siendo esta primordial para demostrar que este tipo de traducción era posible. De esta manera, el franco-estadounidense Leon Dostert, erudito de la lengua en la Universidad de Georgetown, inició una colaboración con IBM, logrando la primera demostración de esta tecnología en 1954, en la cual se logró traducir 49 oraciones del ruso al inglés. Esto fue suficiente para que Estados Unidos y la Unión Soviética, entre otros países, accedieran a financiar varios proyectos de investigación. Durante las siguientes 2 décadas, las investigaciones giraron en torno a 2 enfoques. Primero, el enfoque empírico, basado en análisis estadísticos de grandes corpus de textos especializados, en donde se creaban grandes glosarios con información gramatical básica. Los resultados de estas traducciones burdas se sometían a revisión y los glosarios se corregían. Y por otra parte, el enfoque teórico, el cual consistía en sistemas programados para llevar a cabo análisis entre ciclos, análisis morfológico, análisis del sintagma y, por último, análisis sintáctico. Para mediados de la década de los 60 se habían iniciado muchas investigaciones en torno a la traducción automática, principalmente en Europa, muchas de estas sin logros significativos. La complejidad de los problemas lingüísticos que se presentaban durante estos procesos implicaba el trabajo de grupos importantes de lingüistas para su resolución. Es por ello que Estados Unidos creó el Automatic Language Processing Advisory Committee, o ALPAC, encargado de estudiar las posibilidades de la creación de un programa de traducción completamente autónomo. Como resultado, el comité determinó que tal tecnología no era posible. De esta manera, el desarrollo de proyectos e investigaciones en torno a la traducción automática se detuvo por más de una década. Sin embargo, ante la creciente demanda de traducciones dentro de la comunidad europea, las investigaciones continuaron en Europa y Canadá. Ya para la década de los 80 aparecieron los primeros sistemas operativos, logrando construir grandes bases de datos. Es así como las aplicaciones comerciales de la traducción automática se expandieron y la investigación en torno a esas tecnologías se diversificó. Para la segunda mitad de esa década se desarrollaron los primeros sistemas de transferencia en Japón, los cuales utilizaban grandes bases de datos de ejemplos para producir nuevas traducciones.
En este tiempo también aparecieron las primeras investigaciones enfocadas en la inteligencia artificial. Para la década de los 90, los ordenadores se volvían cada vez más potentes, con mayor capacidad y calidad en el almacenamiento de datos y además más accesibles, gracias a lo cual se vio un resurgimiento en el enfoque estadístico para la traducción automática, dando grandes resultados. En la primera mitad, una de las innovaciones más importantes en el campo fue la tecnología de reconocimiento del habla. En la segunda mitad de la década se vio un importante incremento en la investigación y desarrollo de tecnologías en torno a la traducción automática. Tal fue el surgimiento de aplicaciones y softwares de traducción para uso personal, que consistían en versiones compactas y mejoradas de los sistemas especializados. También surgieron aplicaciones y softwares de ayuda al traductor, los cuales vieron su mayor crecimiento durante este periodo. Sin embargo, el área de más rápido desarrollo fue el de las aplicaciones y servicios de traducción automática por Internet, tales como Google Translate. De esta manera, la traducción automática se convirtió en un producto importante de mercado con múltiples aplicaciones. A partir de 2011 se inicia el desarrollo de la traducción automática en base a redes neuronales, las cuales simulan el funcionamiento y modo de aprendizaje del cerebro humano. Esto significó un paso muy importante para el campo, ya que aplicaba un sistema de modelado lingüístico condicional a partir del texto origen. Para 2013 aparece el primer trabajo de traducción automática. Sin embargo, fue a partir de 2014 cuando surgieron mayores descubrimientos en el campo de la inteligencia artificial y las redes neuronales, cuando se vio una mejora en torno a la traducción automática gracias a su aplicación. Para 2016, Google Translate migró al uso de redes neuronales, abriendo una nueva etapa en el campo de la traducción automática. Empezando con la traducción automática basada en reglas, se puede decir que da inicio en los años 70 y también se puede decir que de alguna manera educa al programa informático de tal manera en que se puede entender el funcionamiento interno de uno o de varios idiomas. Contiene información lingüística de los idiomas en cuestión, de tanto la gramática, los aspectos semánticos, los aspectos morfológicos, sintácticos, etc. Este tipo de traducción automática en la actualidad no tiene mucha presencia en la investigación debido a que lleva mucho tiempo y recursos. Otro punto importante es que no traduce expresiones coloquiales si no están en diccionarios, ni tampoco si no se encuentran dentro de las reglas de transferencia, al igual que las expresiones que no se encuentren en los diccionarios, como ya se mencionó. La traducción automática que le sigue es la estadística. Este tipo de traducción automática se logra debido al estudio estadístico realizado por algún tipo de programa que procese textos en 2 idiomas o más. Necesita un conjunto de textos monolingües y de su equivalente en una lengua destino. Tiene 3 componentes principales. El primero es el modelo del lenguaje. Se encarga de calcular la probabilidad de que una frase o oración en la lengua destino sea correcta y que tenga un buen nivel de fluidez en la traducción. Después de sigue un modelo de traducción en donde establece la correspondencia entre la fuente y el destino
mediante corpus en nivel oracional y por último el decodificador, que este es el que se encarga de buscar las traducciones posibles y selecciona la más probable. Y por último, se puede decir que esta es una alternativa que llega después de la traducción automática, que es basada en reglas, y a comparación de la otra se ahorra mucho más tiempo y también se dice que es mucho más efectiva. La traducción automática híbrida es un método de traducción automática que se caracteriza por el uso de múltiples enfoques de traducciones automáticas dentro de un solo sistema de traducción automática, y la motivación, se podrá decir, para desarrollar estos sistemas híbridos de traducción provienen de el intentar hacer con una sola técnica este tipo de traducción, y el objetivo es para tener más precisión en los resultados. Muchos de estos sistemas híbridos de traducción automática han probado que sí se puede llegar a ese resultado, tener aún más precisión en las traducciones, y hay varios sistemas de traducción automática híbridos, pero es más común que se utilicen subsistemas de traducción que están basados en reglas y estadísticas. Se utilizan ambos tipos de estrategias o de ¿Cómo funcionan los traductores automáticos? Según el diseño o la estrategia general del funcionamiento, tenemos tres sistemas en la traducción automática: los sistemas de traducción directa, los sistemas de transferencia y los sistemas interlingua. Los sistemas de traducción directa son los más comunes. La traducción se hace reemplazando palabras de la lengua origen por palabras de la lengua destino. Estos sistemas son válidos cuando nos encontramos ante un texto con un vocabulario y estilo muy definidos y limitados. Estos sistemas utilizan como principal recurso las listas de palabras y grupos de palabras, o sea, los diccionarios, en la lengua de origen y las correspondientes traducidas en la lengua de destino. La calidad del producto está en relación directa con la calidad de la información que contiene el diccionario. En segundo lugar, tenemos los sistemas de transferencia, que traducen el texto haciéndolo pasar por tres fases. Primero, se realiza el análisis de la lengua de origen con el fin de obtener una presentación intermedia con información sintáctica o semántica. Generalmente esta fase se realizaba con un orograma llamado parser, que interpretaba la secuencia de caracteres de la oración de entrada y construía una representación de la estructura sintáctica de la misma. En segundo lugar, se lleva a cabo la transferencia de la lengua de origen a la lengua de destino. En esta fase se puede distinguir dos procesos distintos en gran parte de los sistemas de este tipo: una transferencia léxica o traducción de los términos que constituyen la oración de entrada, por lo general haciendo uso de un diccionario bilingüe. También una transferencia estructural o aplicación de una serie de reglas de transformación a la estructura resultante de la fase de análisis a fin de conseguir una estructura equivalente en la lengua de destino. Y por último, la fase denominada generación, un momento en el que se reconstruye el texto de la oración en la lengua de destino a partir de la estructura obtenida en el transfer. En tercer lugar se encuentran los sistemas interlingua,
que realizan la traducción basándose en una representación conceptual intermedia conocida por interlingua. La finalidad es que cualquier texto en cualquier lengua origen se represente con interlingua y que este lenguaje sea lo suficientemente potente como para representar cualquier tipo de información relevante para traducir. En un sistema interlingüe encontramos dos componentes monolingües: el análisis de la lengua de origen a interlingua y la generación de interlingua de la lengua de destino. Las ventajas de la traducción automática las encontramos principalmente en la velocidad. Gracias a este tipo de programas podemos realizar traducciones más rápidas y con un cierto nivel de efectividad. La siguiente ventaja son los grandes volúmenes. Gracias a esta rapidez con la que podemos realizar una traducción, viene junto con la posibilidad de poder realizar grandes volúmenes de traducciones en cuestión de segundos, y también se le puede sumar que de esta manera se puede obtener una reducción de costes. El siguiente punto que les sigue es la flexibilidad y la adaptabilidad. Esto se puede observar en cuanto a la gramática y el vocabulario dentro de estas traducciones. El usuario puede elegir personalizar su traducción por medio de la elección de ciertas palabras, si está a su gusto cambiar ciertas palabras o no. La posibilidad de reentrenar las traducciones automáticas se refiere a que siempre se puede hacer un progreso, se puede seguir trabajando en realizar mejoras en las traducciones automáticas. Y por último se tiene la minimización del esfuerzo. Con esto igual hacemos alusión a la velocidad con la que los traductores automáticos realizan las traducciones. Sin embargo, la traducción automática presenta algunas desventajas y se busca depender totalmente de ellas para una traducción. En primera instancia, a menudo los textos arrojados por estas herramientas carecen de fluidez y coherencia, ya que se llevan a cabo a nivel oracional sin tomar en cuenta el contexto del texto en su totalidad. Tampoco es capaz de detectar o comprender palabras o frases con significados diferentes, o incluso en sentido figurado, por lo que suele arrojar traducciones fuera de contexto. Además, es común que construya frases excesivamente largas y sin sentido. Por último, este tipo de traductores resulta inapropiado dentro de contextos especializados como son el marketing y la publicidad, y requieren de expertos para llevar a cabo revisiones exhaustivas. Dicho de otra manera, es incapaz de reconocer las sutilezas del lenguaje propias de cada cultura, por lo que además se infiere que este tipo de herramientas no es capaz de reconocer jergas utilizadas dentro de la cultura propia de determinadas disciplinas, tal como podría ser la traducción jurídica. En definitiva, la traducción automática es una gran herramienta para cualquier persona. Sin embargo, es importante resaltar que no es la mejor opción para la traducción en el ámbito profesional académico. Si se utiliza, es mejor que ésta sea utilizada como un apoyo. Asimismo, en esta presentación se resaltaron las diferencias entre los tipos de traductores automáticos, además de sus ventajas y desventajas. Tal y como se mencionó, los traductores automáticos tuvieron un cambio significativo durante el año 1995 y 2010, ya que fueron actualizados para funcionar de una manera más eficaz, y gracias a esto comenzó un gran avance en ellos que se ve reflejado en los traductores automáticos en la actualidad. Del mismo modo, se presentan las diferencias entre los tipos de diferentes traductores automáticos. Cabe mencionar que los RBMT hacen más precisa y coherente la traducción en el plano terminológico,
Por otro lado, los SBMT logran su resultado a partir del estudio estadístico realizado por un programa de un texto realizado en dos idiomas diferentes. Y finalmente los HMT, que ejecutan varios sistemas de traducción automática en paralelo.